Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y tal vez eso es justo lo que nos está pasando, porque México no siempre fue libre, ni fuerte, ni unido. Hubo un tiempo en que el miedo gobernaba y la libertad era solo un sueño. La historia de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue uno de los momentos más importantes de toda la historia de México. No fue solo un evento, sino un proceso largo, lleno de personajes, traiciones, batallas y cambios profundos. Oficialmente comenzó el 20 de noviembre de 1910, pero sus causas venían de años atrás. Capítulo 1. El origen del problema. Porfirio Díaz y sus 30 años en el poder. Durante más de 3 décadas, Porfirio Díaz gobernó México. Su tiempo se conoce como el Porfiriato. Hubo crecimiento económico, ferrocarriles, fábricas, inversión extranjera, pero ese progreso tenía un precio. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres estaban más oprimidos que nunca. Los campesinos perdieron sus tierras, los trabajadores sufrían jornadas brutales y bajos salarios. México parecía moderno, pero solo para unos cuantos. Capítulo 2. Francisco I. Madero, el hombre que desafió al gigante. Madero, un hombre rico pero idealista, escribió un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, donde decía lo impensable: México necesita democracia. Por decir eso, Díaz lo metió a la cárcel. Madero logró escapar y desde Estados Unidos lanzó un documento clave llamado el Plan de San Luis, donde llamó al pueblo a levantarse el 20 de noviembre de 1910. Ahí nació oficialmente la revolución. Capítulo 3. Se levantan los jefes revolucionarios. Distintas regiones se unieron a la lucha. Emiliano Zapata en el sur, Pancho Villa en el norte, Pascual Orozco y otros líderes locales. Las fuerzas federales no pudieron detenerlos. En 1911, Porfirio Díaz renunció y se fue exiliado a Francia. ¿La revolución había ganado o no? Capítulo 4. Madero llega a la presidencia y empieza el caos. Madero fue presidente, pero no repartió tierras. Zapata se enojó. No controlaba el ejército. Sus enemigos eran muchos. En 1913 ocurrió la Decena Trágica, un golpe militar apoyado por Victoriano Huerta. Madero fue traicionado, derrocado y asesinado. México volvió a incendiarse. Capítulo 5. El país contra Huerta. Venustiano Carranza, Villa y Zapata se unieron, aunque después pelearían entre sí para expulsar a Huerta. Huerta cayó en 1914, pero ahora habían demasiados líderes con ideas distintas y México se llenó de enfrentamientos. Villa contra Carranza, Zapata contra Carranza, Villa contra Obregón, Zapata atacando haciendas, Villa recorriendo el norte con su división del norte. Era una revolución dentro de la revolución. Capítulo 6. La Constitución de 1917. Carranza ganó fuerza y convocó a un congreso para crear una nueva Carta Magna. Así nació la Constitución de 1917, una de las más avanzadas del mundo en su época, la cual incluyó jornada laboral de 8 horas, derechos para obreros, reparto agrarios, educación laica, propiedad nacional del petróleo. Muchos ideales de Zapata y los movimientos obreros quedaron escritos ahí.
Después de la Constitución, Zapata fue asesinado en 1919, Carranza fue asesinado en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Se acabó la era de los caudillos y comenzó la construcción del México moderno. ¿Qué dejó la Revolución Mexicana? Dejó un país distinto, más derechos para campesinos y trabajadores, fin de las dictaduras, la base de la política moderna mexicana, la Constitución que todavía usamos hoy, nuevos ideales de justicia social. Fue dolorosa, larga y caótica, pero cambió para siempre la forma de entender México. Opinión México ayer versus México hoy. Esta es una comparación social, no política ni partidista. Si comparamos cómo estaba México como pueblo antes de la revolución y cómo está hoy, hay una verdad incómoda pero necesaria. Somos un país que ha avanzado muchísimo, pero que sigue arrastrando heridas muy parecidas. 1. Antes de la revolución, desigualdad y falta de oportunidades. En 1910, la mayoría de la gente era pobre, no tenía derechos laborales, no tenían tierras, no tenían voz y la educación era un privilegio. Todo el poder estaba concentrado arriba, el pueblo trabajaba mucho y recibía muy poco. Hoy, aunque tenemos escuelas, servicios, leyes laborales y derechos, la desigualdad sigue. Sigue siendo una de las más grandes del continente. Hoy, la gente ya no pelea con rifles, pero sí con sueldos bajos, empleos informales, falta de acceso a salud, inseguridad y oportunidades que no llegan para todos. La forma cambió. El problema, no tanto. 2. Antes, la gente buscaba justicia y libertad. Durante el Porfiriato, muchos sentían que el gobierno estaba lejos del pueblo. Zapata pedía tierra, Villa pedía igualdad. Los obreros pedían derechos. Lo que buscaban no era un lujo, era dignidad. Hoy el pueblo sigue pidiendo lo mismo, pero con otras palabras: seguridad, sueldos justos, servicios dignos, ser escuchados. No buscamos riquezas imposibles, buscamos tranquilidad, respeto y oportunidad de vivir bien. 3. Antes, México estaba dividido. Los caudillos peleaban entre sí, los ricos contra los pobres, los campesinos contra los hacendados, el norte contra el sur. Hoy, aunque no haya guerra civil, sí hay un país polarizado, clases sociales que no se entienden, regiones que viven realidades totalmente diferentes, discursos que dividen en lugar de unir. La división sigue siendo una herida abierta. 4. Antes, el pueblo fue el motor del cambio. No fueron los poderosos quienes cambiaron al país, fue la gente común, como campesinos, obreros, mujeres invisibilizadas, jóvenes que no tenían nada que perder. Ellos empujaron todo. Hoy el mexicano sigue siendo fuerte, trabajador y resistente. A pesar de todos los problemas, la sociedad se mueve gracias a emprendedores, familias, comerciantes, estudiantes, madres solteras, trabajadores que sostienen el país todos los días. El espíritu del pueblo mexicano sigue siendo el mismo luchador. Conclusión: México ya no es el país del Porfiriato, pero las heridas que causaron la revolución no desaparecieron del todo. La desigualdad sigue, la división sigue, la búsqueda de justicia sigue y el deseo de vivir en un país más digno también sigue.
Lo que sí cambió es que hoy tenemos herramientas para mejorar sin destruirnos entre nosotros, como educación, comunicación, derechos, instituciones y la posibilidad de aprender de nuestra historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de nuestra historia. Si algo nos ha enseñado el pasado es que México siempre ha sido un país de lucha, de coraje y de esperanza. Y entenderlo no solo nos conecta con quienes vinieron antes, también nos recuerda quiénes somos hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo para que más personas conozcan la historia que todos deberíamos recordar. Yo soy Sara y nos vemos en el próximo capítulo, porque aún quedan muchas historias que México necesita contar. ¡Chao, chao!